Hace ya, no sé, más de 10 años, en algún encuentro, en algún coloquio de profesores, yo presenté unas ideas de Donna Haraway dentro de lo que yo señalaba como los problemas de la antropología contemporánea. En ese momento se suscitaron las dos reacciones. Unos que dijeron, no entiendo de qué está hablando, yo pensé que iba a hablar de antropología, de ética, no sé de qué habla, o sea, esto es como una locura. Y justamente personas de artes, me acuerdo que estaba Juan Carlos, ¿cómo es que se llama? Juan Carlos Arias. Y se acercó después, no, a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Digamos que eran las reacciones frente a los filósofos más que trabajan ética, más de fundamentación y tal, y alguien que trabaja filosofía, pero en toda esta otra frontera, ¿no? de la imagen, de lo estético. A él le impactó profundamente en la copa de vino posterior. Decía, no, es que eso me interesa. Yo poco a poco fui dejando estos temas porque los había introducido dentro de lo que es el pensar distintos momentos del feminismo. Y esto correspondía prácticamente a lo que se ha denominado el cyberfeminismo. Y con frecuencia se le sitúa como si fuera un momento de evolución dentro del feminismo. Sin embargo, hoy justamente vamos a ver cómo es una de las críticas que hace Haraway a un tipo de trabajos, es decir, el desarrollar los feminismos y mirarlos, ¿no? Como si fuera todo un proceso, lo que hemos llamado como las olas del feminismo, y donde vamos pasando de una a la otra. Ese es el punto que precisamente ella va a señalar como de los más problemáticos para el feminismo. Este libro del manifiesto feminista, del manifiesto Cyborg, es un texto de 1984. Entonces, buena parte de los ejemplos que ella da aquí, que ya nos parecen supremamente reveladores, podríamos decir que esto se ha desarrollado enormemente, o sea, los desarrollos en términos de todo lo que significaría las ciencias, todo el desarrollo de las tecnologías, pero ella tiene aquí una intuición muy importante. Bueno, entonces yo quisiera presentar, voy a presentar solamente el texto, las ideas del texto y sobre todo las ideas fundamentales de este texto. Es una propuesta política, y es la propuesta política desde el mito que ella va a llamar cyborg. Sobre los cyborg va a caracterizarlo de muchísimas maneras. Va a decir que es el imaginario cyborg, que es el mito cyborg, que es una blasfemia, ¿sí? Le va a dar todos estos nombres porque todos coinciden con las características que ella quiere proponer. Entonces, la propuesta política del mito cyborg es que el mito de mi cyborg, o sea, el de Haraway, trata de fronteras transgredidas. Por eso les comentaba que creía que los límites del humano aquí era más bien la transgresión, ¿no? De estos. Entonces, trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político. Yo quiero llamar la atención sobre el lenguaje que ella usa, y es con el que incluso voy a concluir esta presentación. Ella entiende que uno de los elementos con los que se puede hacer abrir todas estas posibilidades de lo que significa los cyborg, justamente es a través de un lenguaje, dice ella, que dé miedo. ¿Sí? Un lenguaje que tenga todos estos elementos. Cuando uno le dicen peligrosas, ¿no? Donde está introduciendo temas de ese estilo, es para mostrar que este tipo de lenguaje no puede ser un lenguaje conservador, que no puede ser el lenguaje ordinario, porque lo que vamos a hacer es una transgresión. Entonces, ¿qué tal uno con un lenguaje muy sencillito, muy acotadito, diciendo que lo que necesita es transgredir las fronteras? Tiene dos premisas.
entre otras, pero digamos que estas son las que ella va a destacar. La primera es que la mayoría de los socialistas norteamericanos y de las feministas, atención, ella se sitúa en ese horizonte, ella está en el campo del socialismo. Es su propia, es una crítica a su propia familia de pensamiento. Quiere hablar de otros, pero sobre todo se está dirigiendo a los propios. Está dirigiéndose a los feministas y a los socialistas, porque encuentra que tienen unas limitaciones que son muy interesantes y que desde ahí se han desarrollado pues la mayor parte de este tipo de feminismos y de estas propuestas políticas, pero que tienen un problema, y es que tienen un dualismo entre mente y cuerpo, entre animal y máquina, idealismo y materialismo en las prácticas sociales, formulaciones simbólicas y artefactos físicos asociados con la alta tecnología y con la cultura científica, ¿sí? Entonces, es un poquito llamar a despertar. Esta gente que tiene tanto que decir está atrapada en los dualismos. Y lo segundo es una necesidad de unidad de la gente que trata de resistir la intensificación universal del dominio, que no ha sido nunca tan aguda como ahora. Es decir, uno de los elementos cruciales para Haraway va a ser el tema del estar con otros, o sea, el tema de lo común, el tema de que esto es un desafío no para individuos aislados, que esta es una tarea de nuestro tiempo y que esta tarea de nuestro tiempo requiere que estemos en cierta unidad. Y por eso dice que, aun cuando bien se ha trabajado, se requiere una desviación ligeramente perversa, en la perspectiva que sería la que nos podría permitir luchar mejor por significados, así como por otras formas de poder y de placer en las sociedades tecnológicas. A diferencia de lo que normalmente hacemos cuando queremos plantear una propuesta, que es acotar y acotar, lo que ella hace es sacarlos. Es decir, la invitación todo el tiempo es a sacarnos, a salir, a hacer alguna desviación perversa, a usar lenguajes terroríficos. En el centro de mi irónica fe, mi blasfemia es la imagen del cyborg. Tiene dos elementos dentro de esta expresión, que son la de ironía y la de blasfemia. La blasfemia nos protege de todas esas universalidades acumuladas internas, si ustedes quieren, esos yoes trascendentales que nos habitan, esas dimensiones universalistas últimas en las que asumimos que coincidimos con cualquier otro. Y por lo tanto, insiste en la necesidad de la comunidad. No es la comunidad a los Habermas, pero sí es una salida de esas mayorías morales internas al estilo Kant. Ironía, o sea, los dos elementos son cruciales para ella, tanto la blasfemia como la ironía. La ironía tiene aquí un significado muy interesante, que es el de podernos situar en el tema de las contradicciones. Contradicciones que son en donde nosotros asumimos que cosas que son incompatibles, sin embargo, son necesarias y verdaderas. Y entonces esa tensión, ese lugar de la tensión, es lo que llamamos la ironía. Entonces el cyborg va a representar los dos elementos. Esa es su blasfemia, pero es una blasfemia irónica. Vamos a comenzar con una, yo voy poniendo en azul, he elegido como tres, estos dos y uno con el que finalmente termino dentro de las definiciones de los cyborg. El primero es el tremendamente conocido. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Entonces hasta ahí uno diría, bueno, está hablando como de lo que normalmente la gente habla, cómo es que va a ser el paso a los feminismos, a lo político, pues a través de unas consideraciones
Y la primera de ellas es comprender qué es la realidad social. La realidad social son nuestras relaciones vividas, son las experiencias construidas. Se trata de una ficción que libera, pues la liberación consiste en la conciencia construida, en la comprensión imaginativa de la opresión y por ello mismo de lo posible. El ejemplo que nos propone es el ejemplo de lo que internacionalmente se ha construido como la experiencia de las mujeres. La experiencia de las mujeres, ¿qué tipo de realidad tiene? Es una realidad social, sin embargo también es una ficción. Ha sido construida imaginativamente. Y entonces empezamos a hablar de la experiencia de las mujeres desde hace ya algunos años y esa construcción ha dado lugar a una serie de decisiones a nivel de los gobiernos, a niveles de documentos internacionales, es decir, tiene una vida que fue construida, una vida que pudo superar situaciones porque nos permitió imaginarnos la opresión. Imaginar la opresión de las mujeres dio lugar también a lo posible, ¿sí? Nos abrió a lo posible. Y lo posible hoy en día, pese a lo mucho que tenemos todavía de violencia contra las mujeres, de discriminaciones, sin embargo tiene ya documentos y eso fue creado desde esas imaginaciones, es decir, desde ficciones inicialmente porque generaba comprensiones. Entonces el cyborg, si ya hemos pasado por esta idea de lo que es la realidad social, la comprensión de lo que es la realidad social, el cyborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo, ¿no? Digo que el texto es del 84. Por eso esta idea de que la ficción es una cosa y la realidad es otra, ¿sí? Que la realidad social es una cosa y la ficción es otra, dice esa frontera es una frontera absurda, esa frontera es una simple ilusión óptica. Sin embargo, implica una lucha a muerte, ¿sí? El que no exista tal frontera en que entre ficción y realidad social tenemos un continuo, tenemos una unidad, eso involucra una lucha a muerte. Fíjense ustedes el uso del lenguaje, ¿sí? El lenguaje siempre es un lenguaje resonante, ¿no? Vamos a darle unas características al cyborg que son cruciales para esta dimensión de lo político y de los feminismos y de todos los socialismos. Y es que es una criatura en un mundo posgenérico. El cyborg es una ficción que abarca nuestra realidad social y corporal, pero también es un recurso imaginativo sugerente de acoplamientos muy fructíferos. La ciencia ficción, la medicina, la producción, la guerra moderna nos da distintos ejemplos para señalar cómo esta idea de los acoplamientos fructíferos, recuerden que estamos en tensiones de lo que decimos que son contradicciones, de ahí lo irónico, y lo que nos parece que son dualidades y en donde quedan atrapados estos feminismos y socialismos que ella está criticando. Ella está señalando que a pesar de que parezcan dualidades, no son dualidades, son una unidad, pero lo que requerimos es una especie de cambio o desplazamiento de la perspectiva. Y ese desplazamiento va a ser un desplazamiento hacia nuevos acoplamientos. En lugar de identidades, ya lo veremos, hablará de afinidades. Es decir, sí vamos a buscar acoplamientos porque la fragmentación es un problema, ¿sí? La fragmentación es una de las cuestiones que más daño le ha hecho a los desarrollos precisamente de todas estas luchas. Pero si nos quedamos en las formas de identidad y de unidad que traíamos o renunciamos a ellas y nos vamos hacia la fragmentación, no logramos mucho. Entonces, es no imaginar que es una unidad en términos identitarios, pero
que lo que vinculamos lo vinculamos de un modo más fructífero y a eso lo va a llamar acoplamientos. El cyborg es una criatura en un mundo postgenérico. No tiene esta expresión rápidamente, alguien diría, ay, ¿cómo tiene que ver con género la expresión? Entonces va a hablarnos de la bisexualidad o la simbiosis preedípica, ¿no? Vamos a utilizar estos lenguajes. Ni siquiera con el trabajo alienado, que serían como las tres formas que normalmente se utilizan. Ella va a trabajar sobre esa triada que son el sexo, la raza y la clase, ¿no? Donde están pues, sus formas también más destructivas, como el capitalismo, el colonialismo, el patriarcalismo. Pero entonces no tiene una relación con esto, ni siquiera con esto que nos proponen desde los marxismos hasta cualquiera de los feminismos, porque cualquiera de ellos está en el mismo lugar de establecer una génesis y por lo tanto un telos. Y eso supone inmediatamente una totalidad, que el punto de vista de quien habla, desde su teoría, termina siendo entonces el telos. Entonces, hablar del cyborg como lo posgenérico quiere decir no hay génesis, no hay origen, por eso es un monstruo, ¿sí? El cyborg es un monstruo, no tiene comienzo, ¿sí? Por lo tanto, tampoco tiene final, no tiene un telos, un desarrollo. Veremos que el cyborg va a ser completamente cambiante. Lo que está normalmente en el centro de esta posición en la que pretendemos establecer un origen es un famoso dualismo que se ha manifestado de diversas maneras, pero que es el famoso dualismo naturaleza-cultura. Entonces el cyborg, el mito del cyborg, es una unidad original contra esos dualismos. Una historia que trate del origen depende del mito de la unidad original, de la plenitud, bienaventuranza y terror representados por la madre fálica de la que todos los humanos deben separarse. Es decir, eso está presente tanto en el psicoanálisis como en el marxismo, que son dos posturas, dos teorías que justamente intentaron hacer una crítica grande a la modernidad, al sujeto moderno, y terminan cayendo en este tipo de origen, de búsqueda del origen. Y por eso hay una promesa de bienaventuranza, es decir, cuando lleguen en términos marxistas ya no sea necesario el Estado, ni la familia, ni nada, porque estamos ya en el comunismo, donde todos estos otros eran simplemente muletas que teníamos. Entonces, hay una imagen de todas maneras de que un modo de producción sigue a otro y que vamos encontrándonos con la historia. Entonces, por muy fuerte que vaya contra las formas capitalistas, tiene una promesa, o sea, encierra una bienaventuranza. Y en ese sentido, vuelve a situarnos en algo que tiene una cierta naturaleza, porque lo original siempre será como la referencia a esa naturaleza, una naturaleza perdida, algo que tenemos que recuperar. Y lo mismo le pasa al psicoanálisis, cómo recuperar aquello que perdimos antes del trauma, cómo recuperar la posibilidad del lenguaje que se puede expresar y que puede hacernos tener mayor conciencia de nosotros mismos y que nos puede sanar. Entonces, incluso ellos caen en este dualismo. El cyborg elude el paso por la unidad original. No hay una identificación con la naturaleza. Es una posible subversión de su teología en la forma. Hay en esto, sin embargo, ojo, es una advertencia que ella hace. El cyborg puede eludir la unidad original, la identificación con la naturaleza, pero dentro de sus posibles subversiones podría caer en una que es la famosa
forma como la que tiene la Guerra de las Galaxias, que si ustedes recuerdan es la iniciativa de defensa estratégica de Reagan. Entonces lo que él estableció como Guerra de las Galaxias era eso, o sea, la gran recuperación del mundo libre. Y esa puede ser una perversión cyborg, o sea, una perversión no en el mejor sentido, o sea, digamos una desviación tremenda, porque cyborg también tiene siempre esa posibilidad. Cyborg tiene plasticidad, cyborg no es necesariamente algo que nos conduzca a lo más liberador, nos da las opciones de lo liberador porque nos muestra lo posible, pero puede de repente quedarse cuando no se reconstituye, cuando pierde su plasticidad, si se quiere, ¿sí? Terminaría también estableciendo formas militaristas. Es uno de sus caras. El cyborg se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Es opositivo, es utópico y en ninguna manera es inocente. Recuerden que cuando nosotros hemos hablado, nosotros me refiero a buena parte de los pensadores modernos, cuando se habla de la naturaleza, un poquito se conserva la idea del buen salvaje, ¿sí? La idea de la naturaleza es como el paraíso, es el jardín del Edén. La idea de la naturaleza supone una inocencia. Esa inocencia, sin embargo, es ingenua. Por lo tanto, cyborg nunca hará gala de inocencia alguna. Cyborg ya está pervertido, ¿sí? Cyborg ya tiene experiencia. Cyborg se reconfigura y se reconfigura de esta forma que puede dar miedo porque está vivo y siempre hace comprensión, ¿sí? Establece formas de comprensión. Entonces, adiós con cualquier tipo de naturaleza y por lo tanto de inocencia. Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y de lo privado, define una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en el oikos de la célula familiar. Esta es una de las dualidades tradicionales de la política, lo público y lo privado, y esto lo tenemos desde los griegos, incluso en la organización arquitectónica de la ciudad. El ámbito de lo privado, de lo doméstico, el oikos, la familia, la reproducción y la producción, y el ámbito del logos, de lo público, donde pues en el foro nos expresamos especialmente. Pero esa dualidad es una dualidad que intenta esto que hemos dicho, totalidades, comprender la totalidad haciendo esta diferenciación posterior. Toda totalidad aquí se entiende como algo que es naturaleza y que luego desde ahí intenta hacer las diferenciaciones, ¿sí? Pero como si el origen fuera la naturaleza. Es de la naturaleza humana, dice por ejemplo Aristóteles, es de la naturaleza humana ser social, lo público y lo privado, pero lo está refiriendo a la naturaleza. Es de la naturaleza humana ser un zoon politicón. Cyborg no va a tener ese origen, ya lo dijimos, por lo tanto, tampoco entiende de esta distinción entre lo público y lo privado, y al no distinguir esto, en política se va a centrar en algo que es escandaloso, y es centrarse precisamente en las relaciones sociales de la familia, en las relaciones sociales del oikos. Desde allí es desde donde cyborg va a hacer todo, va a poner toda su capacidad transformadora, de perversión. En ese sentido, dice Haraway
es lo inverso del monstruo de Frankenstein. Porque si ustedes recuerdan en la novela, lo que hace el monstruo de Frankenstein en un momento determinado, cuando mata y todas estas cosas, es mostrar su soledad. Y el monstruo ha sido creado con una, ¿cómo se llama esto? Como con una limitación de su sexualidad. El monstruo no tiene pareja. El monstruo no puede desarrollar su sexualidad. Y entonces lo que tiene que hacer después de que ya se ha enfurecido por esa represión de su sexualidad es salvarlo a través de darle una pareja, ¿cierto? Le crea una compañera. La compañera, entiende Haraway, es como el modo de traerlo nuevamente al jardín del Edén, ¿sí? Lo recupera desde lo familiar en el jardín del Edén, es decir, le vuelve a dar las condiciones que se le habían negado. Entonces, Cyborg es distinto al monstruo de Frankenstein. Precisamente no va a replicar, no va a repetir la forma familiar en la que hemos puesto como los orígenes, ¿sí? Esa dimensión natural de los orígenes no la tiene, Cyborg no tiene, no se sitúa ahí, por lo tanto revoluciona las condiciones de ese oikos familiar. No va a ser salvado mediante una familia orgánica. 3 rupturas hacen posible el análisis de la política de ficción. La primera, la frontera entre lo humano y lo animal. La segunda, la distinción entre organismos animales humanos y máquinas. Y la tercera, los límites entre lo físico y lo no físico. En la primera, precisamente en los tiempos que corren, cuando está hablando de la importancia que tiene hoy el mito cyborg, dice desarrollo cada vez más intenso de los movimientos sobre los derechos de los animales, y efectivamente cuando uno mira la literatura que se produce sobre derechos y reflexiones sobre el tema de los animales, esto es creciente, pero exponencialmente. Y entonces dice, esa ya está mostrándonos que hay aquí unos elementos muy fuertes que quieren romper con este tipo de dualidad entre lo humano y lo animal, porque estamos hablando de derechos de animales. Hablar de derechos de animales pues ya significa atribuirles un término que normalmente solo se le atribuía a los seres humanos. ¿Por qué ocurre eso? Porque incluso en los desarrollos de la misma ciencia, tanto de las ciencias biológicas como de las ciencias humanas, nos vamos dando cuenta que ni el lenguaje, ni las relaciones sociales, ni las cosas que decíamos que eran propias del humano y que marcaban la frontera, siguen funcionando, ¿sí? Esto, pues, sobre eso hay montones de experimentos donde esa frontera se traspasó. Que es que los animales no logran desarrollar su inteligencia sino hasta tal punto, y luego aparece un experimento que muestra que se supera esa y esa. Entonces dice, eso se ha mostrado y tiene un impacto en lo político, que es todo este movimiento sobre derechos de animales, y eso genera acoplamientos nuevos, inquietantes y placenteros. Segundo, entre organismos animales humanos y máquinas. Entonces, distingue 2 tipos de máquinas. Las máquinas que nosotros considerábamos hace mucho tiempo que eran las máquinas previas a la cibernética, y entonces la máquina era ahí todavía la que tenía una especie de fantasma, ella, ¿no? Pero la máquina no tenía esta autonomía. La ciencia ficción nos ha ido mostrando pues ya las máquinas que van ganando autonomía, incluso de su forma más tremenda. Tenemos el miedo de que un día las máquinas terminen dominando el mundo, como en The Matrix o en, ¿cómo se llama? La de...
que tiene ya como 4 o 5 ediciones, acaban de hacer la última, Terminator, sí. Sí, claro, o sea, el éxito de Terminator, o sea, para que hagan incluso esta última con la actriz colombiana. Es que digamos que esta imagen, esta construcción sigue llamándonos muchísimo la atención. Entonces, las máquinas, esa frontera es muy ambigua, pero esa frontera ambigua entre la máquina y lo humano, animal, digamos, o sea, no solamente lo humano, sino en general lo animal y humano, ya no es tan radical como antaño. Y eso equivale también a empezar a hacer a romper con los dualismos de materialismo e idealismo, de lo natural y lo artificial, del cuerpo y la mente. Las máquinas y los organismos se entienden, sin embargo, como textos codificados. Son el juego de leer y escribir el mundo, ¿no? Hoy en día decimos que todo es texto, ¿no? Todo es simplemente, ahí se fundió lo humano y lo maquínico en ese juego. Vamos a ver que también ahí hay una crítica, porque no todo el mundo puede ser leído a la luz de solamente texto. Y los límites entre lo físico y lo no físico. Estamos en el tiempo de la miniaturización. Esto ha cambiado nuestra experiencia del mecanismo, es decir, del mecanismo de poder. Los cyborgs son éter, son quinta esencia. Difícil de ver material y políticamente. El ejemplo aquí es el de las mujeres de Greenham Common, que fueron las mujeres, son 1.325 mujeres, digamos, las que lograron. Al principio fue un grupo mucho más pequeño, 30 y pico, y luego terminaron, ellas estuvieron paradas haciendo todo tipo de presencia y movilización en la Gran Bretaña, ¿cómo se llama eso? En donde estaban los estadounidenses, una base estadounidense donde habían traído ojivas nucleares. Y ellas empezaron a protestar en nombre de salvar el mundo, o sea, nos importa fundamentalmente salvar este planeta. Y entonces duraron desde casi 20 años. 20 años es este movimiento, pero uno de los momentos climáticos es cuando ellas se abrazan alrededor de toda la base, y para eso viajan desde muchos lugares, se desplazan muchas mujeres y son en un momento dado más de 10.000 mujeres que vienen para poder hacer el abrazo total a esa base militar. Entonces son unas formas, o sea, dice que no se nota tanto esa miniaturización en este tipo de experiencias, pero ahí está presente un tema que es un tema de todas las formas de pensamiento, de ideología que logran tomar fuerza, que incluso son más pequeños que cualquiera de los chips de los que solemos hablar cuando pensamos en la miniaturización, porque es que no funciona solamente en términos del pensamiento y de la materia, solo en términos de la materia, sino también de lo ideológico. Entonces, esa miniaturización también se hace presente en este tipo de experiencias. Y uno puede entrar y buscarlo y ver todo lo que hizo y todo lo que logró, y sin embargo no hay una cosa que uno pueda rápidamente ver. Por eso se pierde la frontera entre lo físico y lo no físico. Lo que era ellas abrazadas allí, todo el movimiento durante 10 años, utilizando muchos medios distintos, y sin embargo ahí está también lo no físico. Nos encontramos con una serie de identidades fracturadas. Tenemos por una parte la conciencia de género, raza y clase, pero también la experiencia histórica de realidades sociales contradictorias. Entonces, la conciencia de género está
vinculada a la experiencia histórica contradictoria del patriarcado. Tenemos la conciencia de raza, pero vinculada a la experiencia histórica de una realidad social contradictoria como es el colonialismo. Y lo mismo ocurre con la clase, donde la experiencia histórica contradictoria es el capitalismo. Nada hay en el hecho de ser mujer. Entonces, así como ocurre de esta manera, va a ocurrir con los feminismos y sobre todo con el feminismo que ella está poniendo en el centro de la discusión. Dice, nada hay en el hecho de ser mujer que una naturalmente a las mujeres. ¿Sí? Es decir, no, es que yo soy mujer y entonces estoy unida a otras mujeres. Pues tampoco, o hay algo que naturalmente une a los feminismos. Hay una enorme fragmentación de las mujeres, de lo que significa la experiencia de las mujeres y de los feminismos. Por eso aparece la pregunta que es, ¿quién cuenta como nosotras en mi propia retórica? O sea, cuando yo hablo de las mujeres o me constituyo en una postura feminista, ¿a quién introduzco dentro de esa retórica? ¿Quién cuenta como nosotras? ¿Qué identidades están disponibles para poner las bases de ese poderoso mito político llamado nosotras? ¿Qué podría motivar nuestra afiliación a tal colectividad? Vamos a ver que ese es el tema de las identidades fracturadas. Yo no me voy a detener aquí hoy prácticamente en todos los detalles que ella presenta sobre los feminismos, pero ella muestra los grandes problemas que hubo, por ejemplo, con las feministas blancas, que durante mucho tiempo no incorporaron para nada la idea de la mujer negra. Es decir, dejaron de lado el tema o de clase social o sobre todo el tema, por ejemplo, de raza. Y entonces su retórica no las incorporaba. Era una retórica que estaba acotada y que por lo tanto también excluía. De manera que hay una lectura que hace Haraway de dos propuestas muy interesantes para romper con esas retóricas que generan las dualidades o las exclusiones. Una es la de Chela Sandoval. Ella introduce un término que es el de conciencia opositiva. Dice que hay la formación de una nueva voz política, que es la capacidad que poseen aquellos a quienes se les ha negado la pertenencia estable en las categorías sociales de raza, clase y sexo, de leer históricamente los hilos de araña. Cuando ella se refiere a los hilos de araña, se refiere a lo que se dijo de las mujeres de Greenaway, porque las de la base militar estadounidense, porque a ellas se les conoció, a su trabajo, a su tarea, a eso que era miniaturizado, se le conoció como los hilos de araña. Nosotros diríamos los hilos de la tela de la araña. Y es que ellas funcionaron durante casi 20 años porque había una red enorme de apoyo. Los campesinos de la región les estaban llevando comida, alguien estaba haciendo algo, es decir, la idea de la red y de todos esos hilos, de esa multitud de gentes que estaban ayudando a que eso existiera. Entonces, por eso, cuando Chela Sandoval habla de la conciencia opositiva, dice que la formación de una nueva voz política, para estos a quienes se les ha negado esa pertenencia estable a las categorías, tienen la posibilidad de leer históricamente los hilos de araña. En este caso, los hilos de araña que propone Chela Sandoval es el de las mujeres de color, que es la expresión que nosotros hoy diríamos más bien las mujeres negras. En Colombia ya hemos adoptado más bien por ese término. Pero, ¿quiénes son las mujeres de color? Entonces con los hilos de araña, ¿sí? Hay que hacer toda la red, toda la construcción para que aparezca esta formación de esta nueva voz.
Es una conciencia, pero es una conciencia opositiva porque es una conciencia desde la identidad negada. Lugares contradictorios y calendarios heterocrónicos. Digamos que no se trata como de una cuestión alternativa en el sentido de primero vamos a trabajar de cierta manera por la identidad de las mujeres y luego incluimos la de las mujeres de color, las mujeres negras, sino que es como si estuviéramos en los mismos calendarios sobreponiéndonos, reconstruyendo. Cuando uno reconstruye, como no es que primero vinieron las mujeres, las sufragistas blancas y luego vinieron tal y las mujeres de color y tal, sino que se reconstruye desde todos estos hilos la experiencia de las mujeres de color. Se muestra que han estado ahí y han estado en contradicción y han estado, sin embargo, en el mismo calendario. Por lo tanto, no se trata de una diferencia entre relativismos y pluralismos. Es una apropiación consciente de la negación. Es como si uno sacara hilos de lo que ya está ahí y sobrescribe o algo así. Y Kathy King critica las tendencias a taxonomizar el movimiento feminista, porque con esto comencé esta conversación, que es, no se trata tanto de las olas del feminismo, ¿no? Porque esos han sido unos ejercicios muy fuertes que se han desarrollado. Hay enciclopedias maravillosas sobre los feminismos que hacen eso, hacen taxonomías. Entonces el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la tal, ¿no? Las olas del feminismo, o en su contexto los feminismos radicales, liberal, socialista. Entonces esa es una trampa tremenda para los mismos feminismos, empezar a hacer taxonomías, porque en la medida en que hacemos taxonomías, atraemos esta unidad totalizante, que pretende mostrar que hay uno que es el que realiza su telos. El logro común de King y de Sandoval es haber aprendido cómo fabricar una unidad político-poética sin basarse en una lógica de apropiación, de incorporación ni de identificación taxonómica. ¿Sí? Pueden sobreescribirse, pueden estar presentes todos y sin embargo los vamos recuperando y por lo tanto existen sin que ninguno esté generando la dimensión dominante desde su telos. Esto es una pregunta que ella nos presenta como la que ha atravesado lo que hasta aquí hemos señalado, que es la pregunta de ¿cuál será el aspecto de otro mito político para el feminismo socialista? ¿Sí? Sobre todos estos distintos puntos trabajados y distintas críticas, ¿qué posibilidades tiene un feminismo socialista? ¿Qué otro mito político puede tomar? ¿Qué clase de política podría abrazar construcciones parciales, contradictorias, permanentemente abiertas de entes personales y colectivos, permaneciendo al mismo tiempo fiel, eficaz e irónicamente feminista y socialista? Sí, no es necesario dejar de ser socialista, no es necesario dejar de ser feminista, pero el mito político puede tener estas parcialidades que ya vimos que comienzan desde esta rebelión de la familia. Vivimos un cambio desde una sociedad orgánica e industrial hacia un sistema polimorfo de información, desde el trabajo al juego, un juego mortal. Yo solamente presento acá rápidamente los pares que presenta. No los voy a entrar a desarrollar, pero es para que veamos cómo tenemos unos lenguajes más orgánicos en la columna izquierda, más situados en una perspectiva naturalista, y en la parte derecha unos que están mucho más vinculados a la dimensión tecnológica y que son la realidad social que cada día pues, en la que estamos más y más involucrados.
Si ustedes ven, es una cosa muy interesante lo que ella hace, porque en lugar de hacer una negación de toda la tecnología, de todos estos desarrollos, una tendencia de resistencia, ¿no?, a estas formas, ella abre, por eso se rompe la frontera, es decir, lo orgánico no significa que desaparezca, sino que lo orgánico y lo tecnológico están vinculados en una unidad. Pero no podríamos quedarnos sosteniendo solamente lo que tenemos en la dimensión orgánica o los esfuerzos nuestros por naturalizar. Esta idea de que el humanismo es lo mejor y que horror con la administración científica, qué problema con la inercia y la construcción evolucionaria en contra del determinismo biológico, o que por qué no quedarnos en la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial y en el modo en que se hizo esa guerra y todo lo que ocurrió allí, y no saltamos a lo que está ocurriendo en términos de lo que era este tipo de guerra, que era la guerra de las galaxias, ¿no? O sea, vamos a apoyar esto último, vamos a estar de acuerdo con esto último, no, pero tenemos que leer el tipo de realidades que tenemos. Cyborg tiene que poder funcionar, ¿sí?, en las dos bandas, tiene que tener esta unidad y tiene que buscar los acoplamientos, unos acoplamientos que nos permitan comprender más y que en esa comprensión mayor encontremos nuevas formas de imaginar y por lo tanto de liberar. Esa es la idea. Termino con los argumentos, esta es la conclusión de ella, los argumentos de la imaginería cyborg. Dice, tengo dos argumentos principales. El primero es que la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error que se sale probablemente siempre de la realidad, pero sobre todo ahora. Es decir, esto no es un error reciente, es un error que ha existido cada vez que hemos intentado hacer esas totalizaciones, pero que hoy en día es más notorio. Y segundo, aceptar responsabilidades de las relaciones entre ciencia y tecnología significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología y también abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. La expresión que usa es como desde lo más local, desde estas experiencias locales, parciales, se hace una venganza planetaria. Es decir, esas parcialidades son el lugar en donde imaginativamente podemos actuar. No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosía. Un hablar feminista en lenguas que llenen de miedo a los circuitos de los supersalvadores de la nueva derecha. En el lenguaje tenemos entonces este excedernos. Significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio. En conclusión, cyborg es una especie de yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar, es el yo que las feministas deben codificar.